Bienvenidos a Política Paranormal y más. En esta ocasión tenemos un grandioso tema que de hecho también es parte por lo cual se creó este grandioso podcast, que es la historia de Monterrey. Su fundación estuvo marcada por cuestiones paranormales. Es cierto que se ha tratado de crear nuevamente la fundación y dicen que los actores principales siempre les pasa algo. Esto y más nos lo hará saber nuestro grandioso invitado, que en esta ocasión es el licenciado Arnoldo David Díaz Tamés. ¿Qué tal? Arnoldo. Muchas gracias por tenerme aquí. Nos acompaña también nuestro co-conductor Alfredo Garza. ¿Qué tal? Bueno, excelente sábado. Sí. ¿Quién es Arnoldo? Una breve semblanza. Él es licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es actualmente docente en la Universidad Valle de México. Algo importante a mencionar por parte de él es que a partir del 2015 ha colaborado en diversos medios alternativos, incluyendo los blogs como lo que es el Antihistoria y Regeneración Libertaria, así como revistas barriales como Nuestra Voz, de la Colonia Cerreventana, wow, Avenida Aztlán, de Topo Chico, y del Mero, San Luisito, Colonia Independencia. Súper bien. Y entre sus publicaciones más relevantes encontramos El patrimonio, la industrialización del agua en Monterrey, un tema muy fuerte, en 2022, y Orígenes y estigmas de la Colonia Independencia del 2024. Muy bien, pues bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias. Algo también importante a comentarle, que Arnoldo tiene en vivos casi todos los días, unas 3 veces a la semana en TikTok. De hecho es Crítica y Acción y se lo recomiendo ampliamente. Me tocó estar presente en uno de sus en vivos donde estaba cuestionando mucho, que también lo vamos a platicar, por qué en Monterrey, en el norte, no hay esa cultura de protesta que como lo que se da en el centro. Y ese blog estuvo interesantísimo. Muchas gracias. Pero bueno, iniciando. Monterrey, la gran sultana del norte. ¿Por qué sultana? O sea, tú quisiste empezar así. Bueno, mira, cuando hablamos de esa idea, ¿no?, de Monterrey como la sultana del norte, hay que tener bien en claro que es como una especie de ejercicio literario. Sí, si no me equivoco, Alfonso Reyes tuvo un poquito que ver ahí, pero que ha sido reproducido como una cuestión propagandística, ¿no? También antes preferían el término de la Chicago de México, también se ha utilizado, por ejemplo, ¿no? Y también se utilizó como una cuestión de propaganda. ¿Para qué? Para atraer inversión industrial, ¿no? O sea, sobre todo lo de la Chicago de México está demostrado, se difundió en periódicos en Estados Unidos, específicos para los interesados en finanzas y en economía y cosas así, ¿no? Pero también ha sido relacionado, ¿no?, como con este tema controversial que es como el origen de los conquistadores de Monterrey, ¿no? Este origen que es curioso, complicado, porque pues decimos que venimos de criptojudíos, algunos musulmanes conversos también, y entonces esa idea se ha ido desarrollando en los últimos años y se ha convertido como en una especie de mito fundacional, ¿no?, para la ciudad. Porque todas las ciudades tienen un mito fundacional, ¿no? Sí. O sea, desde Roma con Rómulo y Remo hasta Tenochtitlán con el águila y la serpiente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos el propio y pues pareció ser el que más encajó y que está como rodeado de mucha controversia por un lado, porque pues está la famosa historia de Carvajal y de la Cueva, que es juzgado por la Inquisición cuando viene acá a fundar la ciudad, y por el otro lado, ¿no?, también porque pues se ha tratado de identificar algunas prácticas comunes de nosotros, de nuestras tradiciones, con esta idea de lo criptojudío, ¿no? Entonces, pues es una cuestión controversial y es una cuestión que si quieren podemos ir platicando.
Al respecto de eso, Carvajal y de la Cueva, que de hecho, bueno, aquí él es el experto. Monterrey como tal tuvo, previo a la fundación oficial, que es de Diego de Montemayor, tuvo 2 intentos de fundaciones antes. Así es. Que una de esas intervino Carvajal y de la Cueva. Exacto. Eso pues inclusive los historiadores de aquí de la región noreste, que igual aquí no lo harán saber, sí es cierto, él venía, no sé, sí iba a decir sí es cierto, pero bueno, aquí no sé, aquí el se refuté de que sí, aquí nada más para que tú nos confirmes, ¿en verdad venía huyendo como tal? No, no venía huyendo, pero sí venía de una familia criptojudía. Ahora, ¿qué entendemos por criptojudío? Y es ahí donde está como el problema, ¿no? Porque lo que hacía Carvajal, y sobre todo Carvajal el Mozo, que no es el mismo, pero es parte de la familia, es que empiezan a encubrir redes de criptojudíos. El criptojudío es aquel que ya renunció a la fe oficialmente, pero que sigue llevando a cabo prácticas al respecto. Y sí, Luis Carvajal el Mozo pues tenía en su propia biografía y en sus cartas pues confesiones de que resguardaba el Cábala, resguardaba el Torá, tenían una red criptojudía en todo México, no nada más aquí, ¿sí? Y entonces como Carvajal es la figura de poder más importante en ese momento apoyando esa red, pues se convierte como en el objetivo, ¿no? Para alcanzar de la Inquisición española, ¿no? Porque pues eso es lo que la Inquisición española está tratando de hacer, ¿no? Está tratando, o sea, no está persiguiendo a los judíos como tal, está persiguiendo a los católicos que siguen practicando cuestiones judías, ¿no? Entonces, para la Inquisición, Carvajal se vuelve un blanco determinante, ¿no? O sea, hay que, si tú le cortas la cabeza, casi que literal, a Carvajal, sí, pues desquebrajas toda la red de criptojudíos alrededor del país, ¿no? Pero es muy interesante el cómo se ha manejado, ¿no? O sea, siento que es como... O sea, no es que sea una historia falsa, es más que es una historia un poquito mal contada, ¿no? Porque el hecho de que hayan atrapado a Carvajal, de que hayan desintegrado esta red, etcétera, nos dice de que pues no hay una continuidad entre esas familias y el resto de la gente que vive en Monterrey hoy en día, ¿no? Porque quiere decir que fueron perseguidos, que fueron atacados, muy seguramente si hubo sobrevivientes se tuvieron que mudar, y eso es con lo que se encuentra Diego de Montemayor. O sea, cuando Diego de Montemayor llega, las familias que habían llegado con Carvajal ya no estaban, ya se habían mudado, ¿sí? Porque además tenemos la cuestión de los indígenas, ¿no? Entonces los indígenas están constantemente atacando a los asentamientos españoles y después a los asentamientos mexicanos también. Eso es un conflicto que va a durar hasta ya bien entrado el siglo XIX. Y entonces, como no los logra derrotar Carvajal y no los logra derrotar Alberto del Canto, lo que hace Diego de Montemayor es derrotarlos, ¿no? Entonces ahora sí ya pueden, con cierta y muy relativa paz, ya pueden establecerse en lo que hoy en día es el centro de la ciudad, exactamente. Al respecto de eso, bueno, para los que estamos ahora sí que hablando muy específicamente de aquí de la grandiosa historia de Monterrey, porque pues estamos a días de que entre lo que es el mes de septiembre. De hecho, este capítulo pues va a salir ahora en el sábado 3 de septiembre, domingo 4 de septiembre, perdón, sábado 6 de septiembre o el domingo 7 de septiembre. O el lunes 8. O el lunes 8. Pero el que sale. La fundación de Monterrey, la oficial, es el 20 de septiembre de 1596. Mencionaste algo muy importante de la historia mal contada. La historia que se nos ha dicho en las escuelas, y de hecho hay todo un sentimiento de que quiera Nuevo León como tal, que ahorita también voy por eso. Se nos ha platicado que sí habían indígenas, pero que eran muy pocos o casi prácticamente nulos, es lo que se nos ha contado. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención de que, bueno, si eran nulos o no habían, porque están fijados como 2 puntos de fundación.
donde es el obelisco, que es en Juan Ignacio, Ramón y Cuauhtémoc, y el otro punto que es al lado prácticamente del Congreso del Estado, que es ahí, por así decirlo, es casi Zaragoza, ¿no? Sí, es Zaragoza, que es Zaragoza. casi como que el pleno centro de la ciudad. Zaragoza, ¿no? con Matamoros, ¿no? Con Matamoros, sí. Que es de hecho ahí donde hay una un mural, ¿no? un mural, y está lo que es la estatua de Montemayor. Entonces ahí te dice, y fue una decisión muy salomónica. ¿Por qué salomónica? Por una cuestión de una cita bíblica donde le llevan a un bebé y que dice, bueno, pues partan a la mitad, ¿no? Y acá por eso ya dice que fue una decisión muy salomónica de que pues vamos a fijar esos dos puntos como la fundación, pero aún en día dicen, pues realmente, quién sabe. Porque claro, inclusive en donde está el Museo de Historia Mexicana, que es donde yace Santa Lucía, es donde tienen un extracto del acta de la fundación, sí, porque marcan algo que no sabemos si realmente lo dijo Diego Montemayor, de que sobre estos ojos de agua. sí. Porque No, sí, se lo dijo. Ojos de agua de Santa Lucía. Sí, Sí, pues es que Sí. parte de lo que ahorita estábamos diciendo, de que todo tiene que ser santo, todo tiene que ser así, si no. Oye, luego aparte esa está buenísima, digo, ya igual y tantito fuera de tema antes de hablar de los indígenas, pero está buenísima la historia, por ejemplo, de Santa Lucía, ¿no? Sí. Que mucha gente se queda, pero ¿por qué los ojos de Santa Lucía? Pues Santa Lucía es esta santa que Que le se quitan saca los los ojos, ¿no? Porque su padre la quiere casar con un príncipe pagano, Ujú. y ella dice, no, se los da en bandeja de plata y sobres, ¿no? Era un príncipe tuyo, creo. Sí, Algo una cosa Sí. así. Entonces está bien padre esa referencia. Pero volviendo a lo de los pueblos indígenas, sabemos muy poco sobre los indígenas que vivieron, por ejemplo, en el centro. Pero sabemos que hubo, porque Alberto del Canto, o sea, específicamente dice, no los pude derrotar. Y Diego de Montemayor en su acta de fundación dice específicamente, ya los pude derrotar. Pero ¿sí? pues bueno, pero... Entonces, o sea, bueno, termina ahí la idea. Es que hay algo ahí que quiero hablar del inicio, ¿verdad? ¿Cómo comenzó? Okay. Pero no sabemos mucho porque, pues, por un lado no hay un registro específico que te diga estos indígenas vivían acá, estos indígenas vivían acá, porque están la mayoría en constante movimiento. Pero hace poco, el año pasado, salió el nuevo plan urbano, el de Monterrey Ideal 2040, y me llamó mucho la atención porque ahí pone algo que en los libros de arqueología se había puesto, pero así como muy por debajito del agua, y ya se reconoció oficialmente que a lo largo de todos estos años se han destruido enormes cantidades de vestigios, tanto prehispánicos como paleontológicos. Qué novedad. Aquí en México. Exacto, ¿no? Dígame. Pero en Monterrey en específico era algo que nunca se había reconocido. Y el hecho de que ya haya un papel oficial o un plan de gobierno reconociéndolo quiere decir que el problema es mucho mayor de lo que pensamos. Sí. Bastante, ¿no? Y ya se había mencionado. Demasiada historia perdida. Sí, Todos los huecos que quedaron. Sobre todo con las construcciones de los grandes edificios, pero en particular se reconoce con la creación de la línea 2 del metro, precisamente, ¿no? Porque pues como hay que escarbar, todo destruido, tirado, ¿no? Y luego ahí también está el tema del agua, pero ese ya es otro tema, ¿no? pero sí, digo, a final de cuentas, aunque logren derrotar a la gente que ya vivía en esa zona, pues a lo largo de los 4 siglos siguientes, el resto de las poblaciones indígenas del estado, pues van a estar en un total confrontamiento con los españoles, ¿no? O sea, son modos de vida que no se logran encontrar, ¿no? O sea, no hay propiedad, ni siquiera hay propiedad comunal, porque no existe el concepto de propiedad, y eso para los españoles es rarísimo, ¿no? O sea, los españoles pueden entender la propiedad privada y pueden entender la propiedad comunal, ¿no? Pero la no propiedad, eso es durísimo, ¿no? El que no haya una religión establecida, el que no haya grandes centros de civilización o de cultura, es un choque durísimo para los españoles, ¿no? Entonces, y al revés,
para los indígenas es durísimo también decir como que, ¿cómo que estás casado? Güey? Porque esa era una de las cosas que más hacían o que más buscaban, el casar a los indígenas a través de la Iglesia Católica, ¿no? Y si se quedaban así con cara de, estos datos, ¿qué onda con las bodas? Pero, pues bueno, esa confrontación, ¿no?, entre indígenas y españoles hace que nuestra identidad esté muy centrada hacia lo español, ¿no? Y por eso retomamos esta idea de los judíos, ¿no?, como para irnos más atrás, ¿sí?, y poder darle sentido, ¿no?, como a la existencia étnica de la ciudad. Pero pues es que tenemos el problema de que o sea, es imposible, ¿no? Es imposible que las personas puedan rastrear realmente su pasado hasta atrás. Y es una de las ideas que vengo a compartir y que yo sé que va a causar tal vez un poquito de revuelo, porque pues hoy en día se está poniendo muy de moda esto de lo de la identidad sefardí, ¿no?, para lograr la nacionalidad española, portuguesa. Yo recuerdo que eso tiene en propaganda como cerca de 10 años. Fácil. De hecho, sí. O 12 años por ahí. Particularmente eso, hay despachos aquí que te aseguran la nacionalidad sefardita, porque, por ejemplo, por los apellidos que traen, literal, te sacan la cronología. Yo pregunté y me dijeron, sí lo tienes. Y de hecho tu tatarabuelo fue uno de los exploradores. Y yo, ¿what? Entonces, exacto, pero hay varios problemas con eso. Digo, yo tengo compañeros, colegas que se dedican a eso y les mando un saludo. Yo sé que su trabajo lo hacen muy bien. Pero uno de los problemas que tenemos... Pero incómodo, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, a ver, el sistema de apellidos hereditario en España no funcionaba como funciona aquí, ¿sí? Y menos en el siglo XVI y XVII, ¿no? O sea, la gente cambiaba de apellido constantemente porque están convirtiéndose del judaísmo al catolicismo, o porque ya no les conviene, o porque solo el primogénito puede heredar. Entonces, ¿de qué me sirve tener el apellido de mi papá? Estamos, a ver, en el siglo XVI-XVII estamos hablando del 1500 al 1600 por ahí. O sea, totalmente en la época de la conquista. Exactamente, ¿no? Entonces a veces es muy complicado, ¿no?, como hacer esta cuestión de las genealogías, porque pues muchas veces no tenemos todos los documentos para hacer las genealogías completas. Entonces lo que hacen esta clase de despachos es que van agarrando pedacitos, ¿sí? Y dicen, bueno, o sea, viene esta línea, pero pues ya no encontré al papá y al abuelo, pero puede ser el tatarabuelo. O sea, le tratan de dar una continuidad cuando en realidad es interpretativa. Exacto, ¿no? O especulativa. Especulativa. En el peor de los casos es especulativa. Puede ser interpretativa y hay herramientas para hacerlo y hacerlo bien. Pero yo sí le sugeriría a la gente que si lo va a hacer, lo hagan con un despacho que tenga un historiador o historiadora que realmente sepa hacer eso, ¿no? Porque si no, pues nada más te están vendiendo. Y la ventaja aquí es que a España y a Portugal realmente no les importa mucho. O sea, independientemente de los huecos, si medio se puede comprobar, ellos te van a dar la ciudadanía. O sea, la ley de ellos tampoco tiene el rigor histórico necesario como para poder ponerse los moñitos, ¿no? Al respecto de eso, perdón por interrumpirte, algo que marca mucho la cultura de Nuevo León, de Monterrey, es el tema de los apellidos. Exacto. Y está muy marcado. Inclusive está tan marcado hasta por zonas. En ciertas zonas tienen hay ciertos cantús, los canales, exacto, garzas, en mi caso, ¿verdad? Y hay gente que te dice, tú eres de los cantú de acá y tú eres de aquí de no sé qué. Yo a veces solía hacer eso, pero pensaban que era por clasismo, y yo, no es como clasismo, es tratar de ver si somos parientes, ¿sí? Es correcto. Inclusive, yo partiendo de un ejemplo de un servidor, yo soy Valdés con Z. Okay. Pero aquí también, en Saltillo, están los Valdés con ese, y de hecho está lo que es Ejido Los Valdés. Pero por ejemplo, literalmente y ahí también buscando el tema de los apellidos, como por qué se dio el cambio de la S a la Z, el cambio. Por eso ahorita lo que mencionas, interpretación. Totalmente. Un cambio de una letra, ¿no? Totalmente. Pero eso también
Y platicando inclusive con amigos que a lo mejor todos tenemos, de que del centro del país es como que, pues el apellido, pues sí. Pero nosotros, no, es que acá, y lo que ahorita comentaba Alfredo, no, es que es para saber y necesito corroborar. Y es bueno, como que... no necesito, pero sí te das cuenta que hay un parentesco, o sea, tú, Sí. o sea, pero físico, muchas veces. Tú dices, ¿sabes qué? Y no estoy hablando de un tono de piel, no estoy hablando de esa, la fisonomía Es que uno correcto, tiende, claro. o sea, yo creo que es muy clara. Pues, De hecho. lamentablemente se toman mucho últimamente el trending de que foráneos contra, o dicen malamente, chilillos Sí, contra sí, regios, sí, cuando en claro. realidad es, a ver, es que ni la idiosincrasia, la manera de pensar, pero ni la fisonomía son siquiera parecidos, o sea, No. y sí tengo que reconocer porque al momento de viajar mucho por la República, mucha gente dice, pues es que los de Monterrey están enanos. Pues sí, si nos comparas con gente de Sonora, con gente de Sinaloa, con gente digamos, de Guadalajara, o sea, son gentes a veces mucho más altas que el No me perfil que sabía tienen. esa. Más o menos cuando En los Sonora ves... sí están más altos. Sí, bueno, sí, en Sonora sí lo he tienden notado. a tener, pero a mí también me ha tocado gente que viaja y me dice, y también me han dicho, es que tú tienes toda la fisonomía, por ejemplo, me han dicho, tienes toda la fisonomía de un regio, perdón, pero así como que antiguo, dice, pues no muy alto, pelón, así, y te dicen, blanco de cabello negro o de cabello oscuro, ¿sí? Sí. O me dicen, tienes rasgos como que árabes, o tienes rasgos como de judíos de medio, y sí, o sea, efectivamente, de hecho, cuando ves a veces los apellidos, en el caso, yo lo investigué en cuestión, por ejemplo, el apellido Garza, pues no, en realidad no es que tenga un origen ibérico, sino que fue que lo tomaron de familia así de judía a lo mejor, y lo cambiaron con la Z, en lugar de ser el original que era de la Garza o García, o de la Garza, ¿sí? Y pues sí, puedes ver las fotos antiguas, por ejemplo, de familiares míos, de primos míos, o hasta lejanos, y tú ves, y tenemos más o menos una fisonomía así muy parecida, Claro. y gente que he conocido que viene de España como tal, y me dicen, es que tú pareces de esta región, de España, me dicen, no, tú puedes ir ahí y pareces... Todos están iguales, todos. O sea, dicen, tú Sí. puedes decir que eres de ahí y puedes No te lo pasar, van a sí, como también, pues, o sea, vaya, muchas otras personas, yo lo digo por mi experiencia, sí, que ha tocado eso, pero sí los apellidos, por ejemplo, el Valdés no es con Z, cuando ya tratas de buscar la genealogía o el origen, y tú dices, es que el Valdés original era con S, Claro. puede ser que sea así como tú lo comentas, Santos, que es de que, pues con Z, ¿verdad? Como Se acabó. caiga, pero también puede ser donde tienes un seguimiento de que, mira, o sea, por eso se pierde digamos, el abuelo o el bisabuelo, porque en ese momento él cambió el apellido para hacerlo. Hay un comentario, fíjate, lo voy a ver de parte de la familia de mi papá, porque comentaron que uno de sus abuelos o bisabuelos, o no sé si era directamente mi abuelo en este momento, no lo acuerdo, pero que él por eso se mudó de la zona de donde él era, para venir, porque le dijeron, es que tú te vas a casar con la hija de este apellido que tiene aquí. Y no, dijo, no, yo me voy a casar con la otra, y se fue del lugar. Pero, Claro. pero ahí en ese momento sí se han tocado que se han cambiado nombres, se han cambiado apellidos, lo voltean, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues no soy Garza Moreno, soy Moreno Garza. Sí. Claro, y fíjate que bueno que lo tocas, porque cuando hablo de esto luego siempre sale así como de que es que estás negando mi herencia, ¿no? A ver, espérate. O sea, la idea de hacer como estos comentarios en específico, ¿no? Es darnos cuenta de que hay una enorme diversidad de orígenes de la gente de Monterrey, ¿no? O sea, de entrada hubo indígenas originarios de aquí que se asimilaron y se mezclaron. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, yo soy maestro en prepa, entonces tengo que mantener su atención de todas las maneras posibles. Eso es complicado, ¿verdad? Exacto, Tienen ¿no? 15 años, nomás tienen 15 minutos de atención, se acabó. Exacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la colonización, cuando he dado tanto historia de México como historia de Estados Unidos, siempre hago la broma, pero que es en serio, de cuál es la diferencia entre la colonización inglesa y la colonización
civilización española. Y Aquí entonces vamos, perrino. me empiezan así a decir un montón de cosas y ya les voy diciendo, no, es que... ¿Cuál es la esto, mayoría? no, es ¿Qué es lo que otro. te dicen para saber? Me dicen de que... ¿Qué es lo que piensa la chaviza ahorita? Cosas muy básicas, como de que es que los ingleses eran más inteligentes, es que unos son No. protestantes, los otros católicos, es que no sé Sí. cuál, no sé qué. Les digo, esas diferencias están bien básicas, bien babosas. Digo, no, a ver, la más importante aquí es que a los españoles les encanta reproducirse. Sí. Se cree, ¿no? O sea, bueno, yo No, vi pero es algo de de- historia. No, pero vi algo de historia donde inicialmente pues era que había sido un mandato del rey. No recuerdo el rey cuál Sí, fue en sí, ese sí, momento. sí, sí. Que fue vayan y o sea, Mézclense. y Más- mézclense, Sí, o sí, sea, sí, que fue eso, sobre. mézclense. Por lo mismo de que pues no van a conquistar, o sea, eso no sé si esa idea fue rara o no sé qué pasó ahí. Ay, O sea, complicado. a lo mejor fue la conquista del territorio. Exacto, exacto. Y la riqueza, pero no la conquista del pueblo, porque por algo fue evangelizada. Del otro lado fue erradicada, o sea que fue Esa es la distinto. gran, de hecho es parte de, esto está súper interesante, la historia a mí también me encanta. Mencionaste es algo muy importante, por eso está evangelizada y de hecho, inclusive la catedral misma de México, que es la catedral metropolitana, que es imponente, que es enorme, es grande, ese es un claro ejemplo de cómo si realmente hubiese, si hubiera ese odio, a lo mejor como tal hacia los españoles, pues es un ejemplo de que hasta cierto punto no es posible, realmente no fue posible porque fue evangelizada, lo que mencionas. Y lo que es segundo, a diferencia de lo que es de los ingleses para acá, pues aquí allá eran colonias y aquí eran virreinatos como tal. Y Te según encomiendan, esto, ¿no? estoy partiendo de lo que nos han Sí, sí, enseñado, de lo ¿no? normal, Como de lo tal. normal, claro. Y lo segundo, fue como nació el sistema de castas, que fue Ujú, muy ujú, malo lamentablemente. Pero sé que parte de esa mezcla de que mezcles y que seamos más, se estaba buscando también hasta cierto punto ir erradicando a través de la genética misma, que mientras... Las diferencias. Ok. Pues No. la raza. O sea, por Claro, eso, que las fueras- diferencias de que... De hecho, si pues te es que dabas cuenta, tú vienes de acá y a final de cuentas, no, mi rey, ya todos somos prietos, ¿verdad? O sea, Sí, inclusive en el sistema de castas te decía cuál valía más y empezabas de que y te decía, este se llama así, este se llama así, Sí. y hasta llegar al criollo, que eran los Los nacidos. no, los el nacidos bueno como era tal. el bueno era el peninsular, ¿no? El Sí, gachupín. el español, pero Yo estaban los tengo criollos mis dudas. y seguían de ahí para Yo abajo. tengo mis dudas si eso era una orden o era una cuestión directamente del Reino de España. Sí. No sé si era eso o en un momento se dividió. perdió No, y el no. que estaba aquí dijo, Basta. no, sí, a lo Ya, mejor ya, era ya. el virrey de los resentidos, ¿verdad? Ya. No sabemos. Como no soy noble, todos ustedes son abajo de mí. El ¿verdad? sistema sí existía, sí se modificó después de la mezcla, pero sí existía porque España venía del sistema feudal y el sistema feudal son los estratos, ¿no? En el que es inamovible, ¿no? Pero llega un punto en el que el estrato del campesino pues ya no es suficiente porque no todos los campesinos son iguales, ¿no? No, ok. Entonces, Todavía hay clases todavía. Exacto. Y entonces ahora luego llegan acá, llegan a África, llegan a las Filipinas y dicen, bueno, entonces ahora tenemos que crear nuevos niveles para... Pero ahí se fueron, fragmentar. como ya no encontraron sobre los estratos, fue sobre la raza. Esa fue la cuestión. Es que fíjate que es muy curioso porque yo considero que Sí, no... hubo casos raros, ¿verdad? Donde, Sí. donde no cuadraban, que era de que autóctono, ¿verdad? De aquí, Ajá. y tenía rangos altos, ¿verdad? Y tú, caray, entonces ¿Cómo no es fue? cierto que no era tanto la raza. Por ¿verdad? un lado, ¿no? Y por el otro es de que lo que nosotros conocemos como razas en ese tiempo todavía no existía. ¿Qué era O sea, entonces es que no se le daba realmente una importancia al pigmento o a la raza. Era simplemente de Era, dónde provenías, dónde naciste, ¿quiénes son tus papás? quiénes son tus padres, ¿Quiénes son pero tus dónde habían papás? nacido tus papás. Exacto, ya cada papá, ¿no? Pues tenía su propia casta, su propio nivel, y entonces pues ya a ti te tocaba el resultado, ¿no? O sea, llegaban al bautismo, le decía, ¿y usted qué es? No, yo soy ¿qué es? Lobo. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy China. Ah, bueno, Mulata. entonces este es un Morisco. salta para atrás, ¿no? Salta Pero para entonces atrás, se vuelve, moriscos también es una casta. El salto para atrás. Era. Pero entonces se vuelve bien complejo porque pues entonces ¿cuál es el color de piel del salta para atrás?
Era por el origen. No, Los sí, otros es por el Y de hecho, pasado. inclusive para los que vivimos aquí en Monterrey, vayan al Museo de Historia Mexicana, ahí está la exhibición permanente de sistema de las castas. sí. Y está, si no son la palabra con R o bueno, Yo recuerdo que eran 18, en lo que yo recuerdo haber estudiado, Hay que pero verlo. creo que había como 20 y tantas o 30, sí, hay ¿no? que verlo como mero tema ¿Pero y qué, perdón? No, de no, los no. sistemas de castas. No, son un montón, sí, no, son un montón. Hay que verlo como lamentablemente, como ahorita está comentando aquí nuestro historiador, que fue un tema de clasificar. Pero sí estaba pésimo y de hecho cuando ves la exposición dices, y sí marca mucho eso, de que si es así, se va aclarando cuando llega a la blancura. Pero por eso yo comentaba eso, ¿no? O a la mezcla, ¿no? A la mezcla. la mezcla, es lo porque, ideal. porque luego también es lo que a mí me da mucha risa, porque en los comentarios de mi TikTok se ha hablado mucho de este tema, por eso me gustó como el poder venir a hablar de esto aquí. Pero luego muchos se han peleado ahí entre ellos y ya llegan a un nivel en el que alguien se mete en la cuenta del otro y le dicen, no, es que tú no eres regio porque no eres blanco. Ya, totalmente no. perdido. Y yo ya lo he discutido varias veces ahí, pero yo siempre les digo, a ver, o sea, la genética no funciona así. Ajá. O sea, yo tengo 13 primos. Si tú nos pones a los 13, puedes tener toda la gama de colores de piel. Yo estoy dentro de los más pálidos, ¿no? Pero estoy desde el más pálido hasta el más prieto, ¿no? Pero fíjate, este es el tema adecuado, ¿eh? Porque hay gente que somos blancos, es pálido. Pero al respecto, pálido. pero al respecto de eso que acabas de mencionar, si queremos saber realmente quiénes son los regios originales, váyanse a Allende, váyanse a Santiago, ahí están los regios originales. Bueno, pero también ahí hubo ascendientes franceses. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, el punto es de que somos muy diversos y tenemos que aprender a contar nuestra historia desde este origen diverso, ¿no? Hace poco me estaba comentando uno de mis alumnos al curso de Repensar Monterrey desde su historia, que ha estado encontrando, por ejemplo, la historia de los vascos. Al parecer muchos de los exploradores y conquistadores que vinieron para acá pues eran de ascendencia vasca, ¿no? Y entonces tenemos de los Países Vascos, del País Vasco, País Vasco, ¿no? ajá, y empiezan a ya surgir por ahí algunos apellidos que si los ves dices, ok, sí son apellidos muy comunes aquí, por ejemplo el Cantú, ¿sí? Que es un apellido muy común y que te topas en toda la nómina de todos los partidos políticos de esta ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso, ¿no? Pero luego también están los tlaxcaltecas, ¿no? Que vienen 400 familias tlaxcaltecas para acá, unas se quedan cerca de Saltillo, otras se quedan en lo que hoy es Bustamante y otras se quedan en lo que hoy es Guadalupe. Y Suazua, ¿no? Porque hay una comunidad en Suazua que se llama San Juan de Tlaxcala, Ándale. muy cerca de Real de Palmas, de una colonia muy grande aquí. Sí. Y de hecho tu base dice Ejido San Juan de Tlaxcala. Exacto. Y llama mucho la atención porque dentro de los municipios de Nuevo León tenemos solamente, igual corrígeme, 2 municipios de nombre indígena, Hualahuinces y Agualeguas. Hualahuinces y Agualeguas. Agualeguas. Sí, Agualeguas. Yo no sabía que Hualahuices tenía no. Sí, Hualahuinces es de hecho por está eso es tan en medio de raro, Linares. por eso está en medio, porque era una misión. Sí, era una misión que se fue convirtiendo en pueblito. Por así decirlo, y también reducida, ¿no? Porque, Exacto. o sea, es pequeña, al menos en el camino en el que vas viajando. No sé cuántos kilómetros sean, tal vez 5 kilómetros. O sea, muy pequeña. Yo llegué a pensar, a lo mejor se expande hacia los lados. Pero que me estás diciendo es justamente... bien chiquito. Empezó como una misión, entonces. La mayoría de los municipios, por ejemplo, yo sé que Hualahuinces no está al norte, pero Hualahuinces es como una excepción. Pero muchos de los municipios al norte, por ejemplo, Lampazos, por ejemplo, Bustamante, ahorita que hablábamos de los tlaxcaltecas, se crean como frontera. Sí, como manera de impedir que los indígenas siguieran atacando. Por eso
en el siglo XIX, o sea, los verdaderos, si tuviéramos que ponernos así los moños de los verdaderos regiomontanos. O los colonos, ¿no? Los colonos. Bueno, aquí, aunque la historia dicen que eran 12 familias, ¿verdad? Claro, o sea, pero eso es... La oficial. No, sí, esa es la cuestión, y es una interpretación. Es una interpretación, pero yo me voy todavía un poquito más lejos. Aquí ya somos mexicanos, ya somos ciudadanos, ya no somos súbditos, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Ellos se identificaban como fronterizos. No nuevo leonés, no regiomontano. De hecho, el concepto de regiomontano es muy contemporáneo. La mayoría siempre utilizaban nuevo leonés o fronterizo. Nuevo leonés y fronterizo, lo cual es muy chistoso porque en realidad no había una frontera como tal, ¿no? Porque todavía Estados Unidos no tenía Texas, ¿no? Pero ellos se sentían como fronterizos porque era lo último de los territorios de España. Porque eso es algo que a mí también me gusta mucho decirle a mis alumnos. Creo que sí recuerdo haber leído alguna vez donde se consideraban los territorios fronterizos. Exactamente. Y quedaba abierto como que Por eso Ciudad Frontera, Coahuila, Ciudad Frontera, que es casi como que a la misma altura. Fíjate que no sé si sea de esa época, pero porque ya ves que está Monclova, Frontera, Buenaventura. Es que está súper amplio, porque en Nuevo León yo he visto mapas que están conectados, que es todo San Luis, ¿verdad? Era todo San Luis, y unas partes de... Sí, las provincias de Oriente es como el conjunto, ¿no? De Texas, Coahuila, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y tantito San Luis. Sí, y entonces... gigante. Está enorme y... No recuerdo cuántas provincias eran, en realidad 5, 6 o algo así, pues, o como 8, creo que todo lo que era, considerando México, porque yo sé que se ampliaba hasta allá. Es que en la actual no sé si hasta Panamá o hasta dónde eran 400 leguas, dice Tío Monterrey, de que de aquí 400 leguas al oriente, 400 leguas, pero no sé cuánto eran en leguas. Oye, ¿y de dónde? ¿Cuál es el punto? Pero él dice ¿Del obelisco? Para acá. ¿Del obelisco? De hecho, bueno, eso sí generó muchos conflictos ya cuando México se volvió independiente, el poder ahora delimitar las entidades federativas, ¿no? Pero y en ese mismo sentido, pues Nuevo León ha tenido muchas transformaciones. Nuevo León se tarda mucho en tener frontera directa con Estados Unidos, por cierto. Eso ya es hasta Bernardo Reyes, ¿no? Pues Porfirio Díaz. En realidad, si no eras del centro, eras del sur, éramos territorios olvidados, ¿no? Exacto, ¿no? Pero también lo que les decía que siempre les advierto a mis alumnos, y ahora le quiero advertir al auditorio, es que los mapas son engañosos, ¿sí? O sea, el mapa te muestra la extensión del Imperio Español como así, desde California hasta el Polo Sur, casi, ¿no? Pero en Panamá, ¿no? Por ahí yo creo delimitado con Brasil, ¿no? Algo ahí. Pues ya si lo conectamos sí llegas hasta allá porque es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, por Argentina. Chile. Ajá. Porque también Bolivia, Paraguay, toda esa zona, Centroamérica. Ajá. Lo único que tenía Portugal era Brasil, ¿no? Entonces sí se conecta. Pero ¿quién carajo vivía en Tierra de Fuego en 1590? Nadie. Nada más los nativos. Nada más los nativos. ¿Quién vivía en California en 1625? Nada más los nativos. Es prácticamente y los aliens, ¿verdad? Casi. O sea, ya siendo Nuevo León un estado independiente dentro de este nuevo país llamado México, Monterrey va a tener 3,000 habitantes. O sea, 3,000 habitantes es una prepa de la uni hoy en día. Algo importante mencionar que ahorita tú lo estás diciendo. O sea, la INDEP tiene más gente que... La INDEP ahorita tiene más gente. La independencia como tal es un claro ejemplo de que Nuevo León fue creado y la grandeza de Nuevo León es gracias a la migración. Exactamente. Y es algo que a lo mejor vemos despectivamente, como mencionaba Alfredo hace un rato, de los chirigüillos, es algo muy despectivo. Nuevo León ha crecido así gracias a la migración, porque todos somos migrantes. Exacto. Inclusive los fundadores, mis papás, que en paz descansen ambos, pues mi mamá era San Luis, mi papá era de fundadores, porque ya existía como tal. Bueno, yo ya es que estamos extendiéndolo, yo nada más quería aclarar los puntos. Cuando comentaste tú lo de criptojudíos, eran pues personas de origen judío
pero Bueno. ya digamos conversos en cuestión de que en ese entonces lo que era la religión católica, Claro. pero todavía con sus costumbres y hábitos de su cultura como tal, ¿verdad? Porque él no, ya, o sea, si leemos algo del Torá y todo eso, o del Cábala, nos damos cuenta que en realidad no hay algo tan religioso como tal, sino son otras cosas, es un tipo de pensamiento, es un tipo de estilo de vida, que entonces eso es y cripto era porque los escondían, o sea, no es porque sincretizaran la religión, no, es, no. o sea, es yo creo en esto, pero esto es pues mi pueblo, no la historia de mi pueblo como tal, o sea, Sí. todo lo que es el Torá, ¿verdad? Por así decirlo, no es un escrito totalmente divino, es pues para ellos es la tradición de su pueblo, ¿verdad? Es algo muy importante, sí, es negar eso es negar entonces totalmente su origen. Pero el cripto era que lo escondían, o sea, por así decirlo, o sea, ante la sociedad, ante el gobierno, yo soy como tal y creo en esto, pero yo tengo estos hábitos. O sea, ¿sabes qué? El domingo no, desde el sábado no voy a trabajar, no sé qué era desde las 6, no sé, algo así. A lo mejor lo podían decir de que no vas a descansar. Pero, no, o sea, porque sí. O como carne a lo mejor de un animal que no haya tenido sufrimiento. O sea, vaya, siguen teniendo varias de esas pequeños cosas que son muy visibles, ¿no? Cuando convives con él. Claro, eso era el cripto judío. Eso era el cripto judío, pero también es necesario aclarar que no todos los judíos conversos eran cripto judíos. Había muchos que sí habían abandonado ya desde hace tiempo la religión. Sí. Porque, o sea, todo este conflicto viene de los pogromos de 1391, ¿no? Exacto. O sea, en España desde allá viene, o sea, la persecución como tal, entonces era definitivamente por la Inquisición. La Santa Inquisición, ¿verdad? Se vienen los pogromos en 1391, luego se viene la conversión masiva, porque pues si te dicen que te van a matar o te conviertes al catolicismo, pues mejor te conviertes, ¿no? Sí. Perdón, sí, desvivir. Pero ahí hay un conflicto social. Que es que luego, no deja todo eso, no, porque también aplica para ellos, sino que más bien los españoles católicos, ¿sí? Empiezan a ver con sospecha y con desconfianza a los conversos, ¿sí? Porque es mentira, no está en gracia de Dios. Exactamente, entonces crean la Inquisición para vigilarlos, y como ven que es muy difícil controlarlo, en 1492 generan el edicto de la expulsión, donde se expulsa por completo. Y por eso se puede decir que por eso llegaron acá, por eso huyendo, por así lo vieron como una alternativa. Al respecto, parte de la diáspora, ¿verdad? Exacto. Pues por eso se crea la diáspora. Por eso es diáspora. Por eso es diáspora. Porque en realidad para los incultos, los que no sabemos. ¿Qué diáspora? La diáspora es como esta comunidad que existe fuera del lugar de origen, ¿no? Entonces la diáspora judía es una de las diásporas más grandes, más poderosas, hay que decirlo, porque siguen estando en diferentes puntos del mundo, en todo el pero mundo sin embargo siguen siendo ellos la misma comunidad. Exactamente, pero ahí también hay otro problema bien duro, ¿no? Porque ya hablamos de las genealogías, pero hay otra manera de tratar de comprobar tu ascendencia, que son los estudios de ADN. Exacto. Sí. Y la banda se está yendo ya mucho por ese lado. Antes era un cotorreo muy gringo. No sé pues, si lo notaron, pero era un cotorreo muy gringo de déjame ver cuál es mis ancestros, ¿no? Y ya está empezando a popularizar acá. Te apellidas Pontiansky, compadre, eres búlgaro total. No eres que de América romano. No tienes nada. Exacto, pero tenemos varios problemas con esos análisis de ADN, ¿no? O sea, las bases de datos están completamente concentradas y sesgadas hacia Europa. O sea, en Europa es donde tenemos la mayor cantidad de ADN recuperado. Entonces, obviamente va a dar positivo que estás
relacionado Sí, con alguien de pues, Europa, claro. ¿no? Ya. Pero pues cuánta migración no ha habido en Europa Oye, a lo largo de estos siglos. Pero en ¿no? ese rango, ¿verdad? Porque resulta que nos hacen una prueba de ADN con una mosca, digamos, y tienes el 98% de compatibilidad. Sí, vaya, Exacto. o sea se considera actualmente que es lo más confiable, pero en realidad, ¿en qué porcentaje, verdad? Exacto, y luego tenemos el caso particular aquí en Monterrey de pues el ancestro judío, ¿no? Pero la mayoría de las empresas que manejan la categoría de judío, de entrada están cometiendo un error gravísimo, porque lo judío no es una etnia, es una religión, Ujú. ¿sí? Y por el otro se están refiriendo a judíos askenazis, que es como una etnia específica, Es y que nosotros tienen- venimos de, bueno, en teoría, ¿no? Lo que dicen ellos es que acá es de los sefardíes, pero el ADN sefardí y el ADN de cualquier otro español es básicamente Es el la mismo. En todo este Entonces- tema del... Sé que pues la misma historia como tal misma pues siempre ha escondido cuestiones muy fuertes y paranormales. ¿Cuál ha sido dentro de este caminar apasionado? Antes que lo digas, Adelante, antes de que vengamos ahí. Adelante. La Santa Inquisición, nada más para que quede, Ok. ¿sí? Ajá. Sigue existiendo, pero con otro nombre, ¿verdad? Ah, caray. Sí. Pues depende que Es la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Entonces, nada más para que ya esos tiempos de la Inquisición no se ha acabado, hermanos. O sea, No, no, es obvio. sí. No, De y hecho, en España sí, duraron muchos siglos. sí lo sé. Ahí fue donde a la Inquisición, que le cambiaron los nombres, fue donde le erradicaron totalmente y cambiaron a esa la congregación. Si lo vemos así de manera política, que igual vamos a tener un episodio completo, todos los candidatos presidenciales y también los que son de la gobernatura, por ejemplo, partiendo la parte presidencial, tienen que ir sí o sí al episcopado mexicano. Y estoy diciendo sí o sí, ¿En serio? porque es O sea, real. no lo sabía. Ahí se paró Claudia Sheinbaum, se paró Xochitl, se paró Maines a decir cuál era su plan para México 2024-2030. O sea, la agenda de México. ¿Cuál era la agenda de México? Inclusive algo, y si lo vemos este es un tema muy largo, pero ahora sí un pequeño paréntesis. Está la iglesia tan metida, y aquí en Nuevo León no se diga, la iglesia católica tiene una red así impresionante, que tiene un movimiento que se llama, lo voy a pronunciar en inglés y lo voy a traducir, His Way at Work, que quiere decir Tu manera de trabajo. su estilo en el trabajo, pero en México se llama Dios en la empresa. Y entonces, y ahí están inmiscuidos, ahora que salió Dios en la documento, empresa. Oye, es ¿cuál Dios? el católico. No, pero ¿cuál Dios? Porque tu Dios no es mi Dios, a lo mejor. No, ¿Verdad? espera. Y ¿Verdad? hay empresas poderosas en Monterrey que ya están adoptándola y que llegan con el DRH, mira, esto es Dios en la empresa y van a venir porque vamos a adoptar esta cultura y hay que ver cómo los valores van encaminados a His Way at Work. 100% real, no es mentira. O sea, la doctrinación. Ya no es evangelización, es la adoctrinación. Y de hecho ya moderna. tuvieron publicaciones, tuvieron publicidad en pleno centro de Monterrey. Y ahí están inmiscuidos los millonarios de Cristo, los legionarios de Cristo, enormemente. Pero bueno, eso es otro tema. Órale. Sí, no, es por eso comentaba que el tema de eso está así de... Ya te pusieron tarea. Y lo del Interesante, ¿verdad? y lo del episcopado es real. Y es más, inclusive cuando hablaban de la agenda, le preguntaron con el tema a Claudia Sheinbaum y lanzaron un clip de cómo ella decía que se tenía que respetar simplemente a la mujer y en sus decisiones. Y ya decían abajo, Claudia es pro desvivisión de niños antes de que nazcan. En ningún momento dijo eso. Solamente dijo que se tenía que respetar la decisión. Dices, ¿a qué horas, no? Bueno, eso ya es o es político o es sensacionalista, ¿no? Era todo el tema Claro. sensacionalista. Pero dentro de la historia de Monterrey como tal ha estado pactada de acontecimientos enormes, tanto naturales, grandes nevadas, grandes inundaciones, y es por eso que también aquí el gentilicio regio, que es completamente, como mencionabas, moderno. Pero cuando, por ejemplo, ¿cómo estás? Estoy regio, poderoso.
increíble. Sí. Soberano. Soberano. Pero eso es una cuestión así. Es que así es, Sí, realmente. sí, claro. O sea, ¿qué significa ser regiomontano? No significa ser de Monterrey, significa ser del rey. Exacto. ¿Qué carajo significa ¿Cómo? De eso, hecho, hay no? un ¿Cuál hay un rey? tic- Solo Samuel, para tu conocimiento. Sí. Permíteme ubicarte, ¿verdad? Oye, de hecho claro hay un que no, ¿verdad? TikToker que habla mucho de la movilidad y critica mucho la movilidad de Nuevo León. Y que él tiene un TikToker que es un TikTok de manera de meme, dice, cuando te quejas de Monterrey, pero tienes que aparentar como si tuvieras dinero, aunque no tuvieras, porque eres regio. Y yo dije, pero ¿por qué esa es la referencia? Te pones a investigar y dices, ya. Claro. Pero bueno, Sí, no, qué cosa en tan este terrible. sentido, ¿qué historia paranormal ha estado pactada 100%? Ahora sí que ha sido marcada a las tantas que ha habido dentro de la sociedad regiomontana, norestense, No les pienso. católica, familia tradicionalista, Conservadora. conservadora, doble moral? No, doble moral, ya sé. Esa es más marcado. fácil. Es muy marcado. Lamentablemente la sociedad de Nuevo León se jacta mucho de ser muy conservadora, pero es doble moral Por así eso, de... posiblemente eres regio. ¿Qué característica eres regio? No, a lo mejor el 70% es doble moral. Doble moral. Ya Sí, sé. que no venga Marilyn Manson, ¿verdad? No, Ay, eso fue eso. ay, No, no, que juntaron tantos, dices, ¿por qué no juntaron las firmas para otras cosas? ¿Por qué andan con esto? Pero bueno, pues ya que estamos hablando de nuestros queridos fundadores, ¿se saben de cuando Diego de Montemayor desvivió a su esposa? Eso no lo sabíamos. No se lo Eso saben. no lo cuentan los libros de Eso no lo historia. cuentan. La historia solamente dice que tuvo el desliz o sea, que se metió con Alberto del Canto. Ajá. Y hasta ahí. Pero porque hasta ahí, porque pues mató al señor. Porque ya no hubo una segunda Ya no hubo una oportunidad. oportunidad. Sí, Oye, eso... ¿y en esa época? No era... Cargaban su espada ropera. Sí, Sí, hermano. no, claro. Sí, no, esa es una historia que recuperaron hace algunos años varias compañeras, si no me equivoco, de la Asamblea Feminista. Sí. Y pues literal, ¿no? O sea, A ver. Diego de Montemayor se da Disculpa, cuenta. Arnoldo. ¿Quién lo rescató? La Asamblea Feminista. ¿La Asamblea Feminista aquí de Nuevo León o aquí de Monterrey? Bueno, No, pues, es la Asamblea Feminista. La Asamblea Hizo Feminista. su labor, Sí, hace varios años tiene esto ya. No sé. Sacaron un video, y pues ya después, digo, obviamente me llamó demasiado la atención como para no querer comprobarlo, ¿no? Pero entonces la información es totalmente sí, verídica. Bueno, sí. escrita, ¿verdad? Está en documentos y todo, ¿no? Documentado. O sea, este vato se da cuenta que su esposa está teniendo relaciones extramaritales con Alberto del Canto, Dijeron que que sí. es el fundador Fundador de previo, Saltillo. ¿no? Y que viene y apoya a Diego de Montemayor y que aparte funda Saltillo. Y pues en una de esas pues los agarra en la Ándale. Y sobre. Después de eso, Casualmente los pescó, pero con el peto, ¿verdad? La Ya coraza. sé. El otro en ropa interior, que es un camisón, ¿verdad? Me imagino de la época. Y el otro ya con Y para quitarse con todo de con la la época. espada ropera y le daga de una vez. Hermano, así mero. así mero. Ahí traes tu arma. Pero fíjense Utilízalo. qué vueltas da la vida, mejor dicho. Y qué cosas tan curiosas es la vida. Pues Diego de Montemayor, después de eso, lo que decidió hacer fue casar a su hija con Alberto del Canto. Entonces es por se eso les quitó nada más con la esposa. Es por eso la relación tan fuerte de Monterrey con Saltillo, por así decirlo. Ándale, así como Springfield y ¿cómo se llama la Oye, otra? oye, a ver, pero aquí... Pero aquí, ¿cuál es cuál? ¿Cuál sí. es cuál? Aquí está... Yo he estudiado lo que es el arte de la espada ropera, digamos. Los españoles eran muy buenos porque decían que bailaban, pero era muy bueno su arte. Pero ellos eran muy católicos. Ellos no te mataban según esto, a menos que sea una guerra, ¿verdad? Pero en un duelo no te mataban, te ataban de tal manera que si tú te movías, tú morías. ¿Sí? Pero es en el duelo entre caballeros, ¿verdad? Entre los hidalgos o los nobles o lo que sea así. Pero aquí Es que es mató una a la mujer. esposa. Sí. En lugar del que se metió con su esposa. O sea, sé que no quiso tener el duelo con Entonces, Alberto del Canto. No quiso tener el duelo o no sé qué pasó ahí. Entonces a lo mejor posiblemente ahí había un problema
había, o sea, entonces a la mujer también cómo la estaban considerando. Pues es que era mujer en la España del siglo XVI, mi hermano. Del siglo XVI, no había nada, en otras palabras. Era un objeto. Un objeto. Lamentablemente. ¿Por qué no es castigado? Porque pues mató a una mujer que le prometió en sus votos. Tenía el derecho. Exacto. Entonces el crimen es el crimen de la mujer, no de Alberto. Algo también mencionar. Yo comentaba al inicio, ya casi por terminar, comentaba que han tratado muchas veces reinterpretar lo que es la fundación y los actores que cuando se las asigna, por ejemplo, en el caso de Diego de Montemayor, se creó toda una leyenda urbana que cuando te designan hoy vas a ser Diego, que o le pasa algo y demás, y que hasta han cambiado varias veces de que vas a ser tu Diego y que no han podido. Y que por más que inclusive han tratado de recrearla nuevamente y casi te dicen de que no hay que hacerlo porque va a pasar algo. Hay superstición ahí. Ya se generó toda una superstición al respecto de eso. Otelo. Y lo dices, ¿por qué? Otelo, exacto. Le dices, oye, pero ¿por qué? Supuestamente dentro de esa cripto y converso, según esto, Diego, crea, te hacía prácticas, por así decirlo, esotéricas, como tal. Eso sí, no estoy seguro. Sí, no. Ya le dejamos tarea. No me atrevería a decir que sí, tampoco me atrevería a decir que no. También consideremos que, o sea, es un momento en el que Europa apenas está tratando de deshacerse de la brujería, ¿sí? De las herejías. Pues la época de la casa de brujas es ese, ¿no? Sí, o sea, la gente piensa en la Edad Media, pero no es en la Edad Media, es en la Edad moderna. Así que estaba en pleno apogeo, por así decirlo. Pero aparte, aquí fue lo más duro, ¿no? En América, más que en Europa. No necesariamente lo más duro, pero sí fue particularmente duro y la experiencia en Europa sirve para la Inquisición. Sí, de hecho, yo estaba mencionando mencionar aquí varias veces a Carvajal de la Cueva, porque si para los que vivimos aquí en Monterrey, que vamos sobre Constitución, tiene su monumento al lado de la Pulga Río y tiene el caballo en forma de una, como que levantada, con la pata que significa levantada que fue herido, murió en herida de guerra, ¿no? Creo. No, ese en batalla. Eso es en desgracia. Sí, en desgracia. Sí. Exacto, cuando tiene el caballo sí quiere decir que es desgracia. Y es un monumento muy respetado. A la par, de hecho, se puede decir que va a la par de la explanada de los héroes y a la par de Diego Montemayor. Sí. Y tal cual como lo mencionaste, Carvajal es un claro ejemplo de que te descubrimos y órale. Por eso pasó esto, ¿no? de lo duro que era la Inquisición como española, tanto para indígenas como para españoles, ¿no? ¿Qué nos puedes...? Y que todavía sigue. Y que sigue, pero ya de otro... Pero todavía sigue la influencia, o sea, porque pues sería el mejor, oye, pues cambiemos la historia. O sea, no cambiemos la historia, mostremos la historia como tal. Como antes, pero... Claro. Pero te das cuenta que todavía sigue estando esa al respecto de influencia. eso, sí, algo súper gracioso. Ahorita estamos con los nuevos textos de la nueva escuela mexicana, ¿no? En 1960 hubo un cambio cuando López Mateos mandó a imprimir los millones y millones de libros de texto gratuito. Sí, creó la comisión. Y aquí hubo una... No, fue súper graciosísimo de la historia moderna. Hubo una marcha, se agregaron como... No conozco ahorita de cuánta gente fue. 50,000 personas que dijeron... 50,000. López Mateos se enteró, dijo, ve a Monterrey para no sé qué está pasando. Y lo primero que preguntaron fue, ¿leyeron los libros? No. ¿Y cómo saben que son comunistas? ¿Qué creen que contestaron? A ver. Pues en la iglesia nos dijeron. El padrecito nos dijo. Sí. Claro. La ignorancia, todo lo que da, Sí, ¿verdad? Por supuesto. Y también dejar en claro que si lograron juntar tanta gente fue porque los empresarios cerraron las fábricas para que fueran. Oye, posiblemente sí eran... Y era lo que ahorita mencionaba, la conexión que existe entre la iglesia en este momento. Exacto. Junto con los empresarios. Sí, justo, más ahí en la década de los 60, 50, que está el contexto de la Guerra Fría, la Iglesia Católica va a ser un gran aliado para la CIA en México y para tratar de
golpetear al gobierno mexicano, que tenía una retórica cercana a la izquierda en esa época, y pues obviamente también impedir el crecimiento de los movimientos Pero ahí fue sociales. cuando se dio también la llegada de los evangélicos, ¿no? Los Que protestantes. es exactamente ese mismo. Es la misma. O sea, lo que ellos hicieron fue tratar de jugar 5 minutos. doble, ¿no? Y en este juego doble, por un lado, convencieron o trabajaron con las altas autoridades eclesiásticas. Las bajas autoridades, ¿no? Sí traían El modus. este pensamiento que después vamos a llamar la teología de la liberación, van a tener la influencia de los jesuitas y demás, pero el alto clero está totalmente aliado a los empresarios mexicanos, sí, a la CIA, para poder tratar de golpetear, ¿no? Como tanto desarticular movimientos por un lado y por el otro atacar al gobierno mexicano. Eso sí, totalmente. De hecho, la CIA tenía 2 oficinas, no una, 2 oficinas en Nuevo León. ¿En Nuevo León? Una aquí en el centro y la otra la tenían allá no me acuerdo si era Sabinas Hidalgo o Salinas Victoria, pero en una de esas 2. Ya no. ¿Quién sabe? Está escondida. No podría confirmar. Bueno, ¿qué nos puedes, por así decirlo, todos los que está siendo súper interesante esto, te vamos a volver a invitar? Con gusto. ¿Qué nos recomiendas, por así decirlo, a nosotros y a lo que nos están viendo y escuchando? Pues les recomendaría siempre mantener una mente abierta para la hora de estar interpretando como tu propio origen, el origen de los demás, de tu ciudad, etcétera. Siempre contemplar que Monterrey, como cualquier otra ciudad, está construida por capas y capas y capas y capas de migración, y que eso nunca va a parar. O sea, somos una gran ciudad, somos una ciudad globalizada, ya casi somos una megalópoli, ya ni metrópoli, ya casi somos megalópoli. Ya nos vamos a pegar con Saltillo. Exacto, entonces pues va a llegar un punto en el que ¿Cómo no lo hacemos con Texas, verdad? Está más lejos, está más lejos. Pero el punto es de que, o sea, pues tenemos que estar conscientes de que las cosas van a cambiar y que si nuestro origen es migrante, podemos adaptarnos a las olas migratorias que puedan llegar. Es que a final de cuentas crea riqueza cultural. Exacto, suena bien ambiguo, pero riqueza cultural no lo entienden, pero en realidad es expandirnos nuestra mente, nuestras ideas, porque mucha gente dice, ay, se cierran aquí, pero quieren estar viajando, ¿verdad? Por todas partes del mundo. Pero ¿para qué viajas cuando todo lo puedes traer? Justo hace poco me di cuenta que hay un local, creo que por allá por Escobedo, de comida nigeriana. Y dije, ¡a huevo! O sea, esa es la muestra de que Monterrey realmente se está volviendo una ciudad global. No que si el mundial, no que si las oficinas en San Pedro, no. Que haya una señora que te haga comida nigeriana casera y te la venda calientita en Escobedo. Recién hecha. Sí, y luego todavía ¿cómo se pide? ¿Cómo hablan? Bueno, no es nigeriano, pero como hablan el umbop de que... Está cabrón, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro es de que si van a leer o si les gusta la historia, lean historiadores profesionales, no lean gente random en internet. Yo sé que yo puedo parecer una persona original, pero pueden ver mi currículum en LinkedIn. Oye, ¿a quién recomiendas? Porque yo sí me he aventado muchas veces a estudiar historiadores, y hay unos que yo digo, estos vatos fantasían demasiado, o sea, es demasiado, sí, es demasiado fantasía. Y luego lamentablemente hay historiadores que están sesgados. También. Se inclinan mucho hacia la parte de que dices, ¿por qué está hablando? O sea, dices, ok, está bien, pero ¿por qué no estás hablando de la importancia de la conexión indígena, de la mezcla cultural? Claro. Porque estás recargándote más hacia la parte eurocentrista, ¿no? Claro. No hay esa parte... O religiosa. Peor todavía. O sea, exacto, más no sesgada de lo que puede ser. Más neutral. Yo creo que hay muchos historiadores en específico que pudiese citar. Yo creo que uno de los más importantes sería Michael Snodgrass, que pues bueno, al final de cuentas pues es extranjero, entonces hace un muy buen trabajo como analizando por lo mismo fuera. Porque es imparcial. Exactamente, con su libro Deferencia y Desafío del Fondo Editorial de Nuevo León. Cualquier libro, cualquier artículo, cualquier texto, cualquier oportunidad que tengan de platicar con la doctora Lila Palacios, su trabajo
trabajo para mí es Y es un historiador fundacional. vigente. Bueno, todavía. ella es socióloga propiamente hablando, pero se ha dedicado a la sociología histórica y es reciente y es buenísima. O sea, vigente, o sea, todavía es alguien que es real, aquí vive, no es Exacto. no está mitificada, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y pues igual y ya un poquito todavía más contemporáneo, Alberto Barrera Enderle, y pues mi compañero Jaime Sánchez Macías, que también hizo un gran análisis sobre la transformación del centro de la ciudad, la macroplaza, el Paseo Santa Lucía, buenísimos, la verdad, pero básicamente cualquier cosa que publique el Fondo Editorial de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la cooperativa Rayenari, que pues, la cooperativa Rayenari son quienes más se han dedicado al estudio de las culturas indígenas. Y esas tres se podrían considerar que no están ni sesgadas, o sea, dentro de... Va a depender siempre del autor, pero siempre, yo creo que aunque con que cumpla los requisitos académicos, lo podemos leer y nosotros se puede hacer nuestra considerar, opinión. y aparte hacer nuestra investigación. Sí, porque Exactamente. yo sí tengo como experiencia que siempre los investigadores o los historiadores Sí. Se van a cargar de de un lado. cualquier país van a Sí. estar recargados siempre A una parte. a la administración actual, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Entonces, Sí, pues, pues sí, bueno. no, yo creo que mis compañeros la mayoría de nosotros hemos hecho un gran trabajo, algunos con un compromiso político más explícito, como creo yo es mi caso, otros con un enfoque más neutral, más académico, como es el caso de la mayoría de los que acabo de mencionar, pero eso, que sean historiadores profesionales, que sepan utilizar las metodologías, que sepan analizar las fuentes y ya a partir de eso pues nosotros podemos hacer nuestra propia interpretación, ¿no? Arnoldo, muchas gracias. Gracias Sí, te a vamos a ustedes. invitar, créelo que sí, porque faltaron más temas. Muchas gracias. Recordemos, en Política Paranormal y más promovemos, tal cual como lo acabamos de mencionar hace unos momentos, siempre investigar, ampliar para generar nuestra propia opinión y aún así siempre estar en constantemente cultivándonos y educándonos, porque recordemos que el debate nos hace crecer y es mejor para de tal manera como acabamos de decir, el evitar algún sesgo. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Listo.